Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina, los días martes y jueves 19:30 y los días sábado 16 horas. Sean todos bienvenidos, gloria al Señor, a este programa 11, capítulo 11 de Apocalipsis, los dos testigos. Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profetice 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Muy bien, gloria al Señor. Acá hay muchas cosas que vamos a ver, vamos a ir viendo, ¿sí? En este estudio hay muchas cositas que vamos a ir viendo, ¿sí? Porque realmente tenemos que ver esto de los 2 testigos. Estaban vestidos de cilicio, ¿sí? Atormentaron a los hombres de la tierra, ¿sí? Tienen poder, dice, de cerrar los cielos, ¿sí? Y ya solamente leyendo así, ¿sí? Ya nos viene a la mente, ¿sí? Aquella historia de Elías, que cerró los cielos y no hubo agua, ¿sí? Por 3 años en Israel, y a Moisés, que hizo que el agua se volviera en sangre. Así que tenemos algunas conexiones. No obstante, no vamos a declarar que estos 2 testigos es Elías y Moisés, ¿sí? Porque en realidad la palabra no nos dice literal, pero sí nos conecta, y esto es muy importante, ¿sí? La conexión que vamos a hacer. No obstante, la palabra dice que cuando el Señor iba a venir, primero iba a venir el que preparaba el camino con el espíritu de Elías, ¿sí? O mejor dicho, Elías, y fue Juan que vino con el espíritu de Elías. Entonces, esto es muy interesante. Vamos a estudiar y vamos a dejar que el Espíritu mismo nos revele este asunto, ¿sí? En nuestro interior. Entonces dice que estos
que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Muy bien, acá podemos ver que tenía una vara, ¿sí? Una vara de medir. Esto es muy interesante porque la vara siempre, bueno, en lo que pudimos ver del antiguo pacto, tipifica autoridad, ¿sí? Bueno, Moisés cuando llegó delante del faraón, él fue con su vara, ¿sí? Tanto es así que él con la vara hizo milagros como, por ejemplo, con la vara se transformó en serpiente, pero también los hechiceros de Faraón también hicieron lo mismo. Entonces, realmente había ahí una disputa hasta que llegó un momento que lo que hacía Moisés, ya los hechiceros de Egipto ya no lo pudieron hacer. O sea, acá hay algo muy interesante porque vara en hebreo se escribe shevet, ¿sí? Que también puede ser, se puede utilizar para brote, ¿sí? Brote o para báculo también, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque el ángel tenía que medir, ¿sí? El interior, pero no el exterior del templo, ¿sí? Y entendiendo y comprendiendo que nosotros somos el templo, algo Dios nos está queriendo hablar y vamos a ver las conexiones que vamos a hacer. En Efesios 2:1, ¿sí? 22, nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no andamos más, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros se entiende y se comprende que no andamos más en ese espíritu, porque en ese espíritu andan los hijos de desobediencia, los que no quieren la salvación, los que no aceptan al Señor. No obstante, Dios es un Dios de amor y misericordia, y todos los que vienen a Él, Él los va a recibir, porque su palabra lo dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Yeshua, con el Mesías Yeshua. Para nosotros, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, en el Mesías Yeshua, para buenas obras. Entonces dice que no fuimos salvos por obras, pero fuimos creados para buenas obras. ¿En qué quedamos? Ahí lo vemos, ¿sí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, el Señor nos llamó, ¿sí? Porque no éramos pueblos, ya lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer primero, después vamos a hablar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de enemistad intermedia, de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías, él mismo. Entonces acá tenemos cosas interesantes, ¿sí? Porque dice, porque leímos esta fracción de la palabra, ¿sí? En el versículo 2 del capítulo 11 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tenemos que entender que ya hemos visto esto, ya hemos hablado que los gentiles son los que no están en pacto, los que no aceptan a Yeshua como su Señor y Salvador, no entran en pacto con Él, ¿sí? Aquellos que adoran a otros dioses. Son gentiles, eso es lo que la palabra nos revela. Entonces, y ellos hollarán la ciudad santa, dice, 42 meses. Muy bien, entonces acá el autor de Efesios nos está hablando de algo muy interesante, ¿sí? Que nosotros fuimos salvos por gracia, ¿sí? No por obra para que nadie se gloríe, pero resulta que dice que fuimos creados, dice en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas? Las buenas obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas son sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas. Esas son las buenas obras que hacen justo, ¿sí?, al hombre, que hacen que el hombre viva una vida de justicia en la tierra, ¿sí? ¿Y por qué nosotros, al guardar los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos, vivimos en justicia? Porque la sangre de Yeshua derramada en el madero nos permitió entrar, ¿sí? Nos permitió entrar al pueblo, porque dice en el versículo 11 de Efesios 2, dice, porque nosotros no éramos pueblo, ¿sí? En el 12, estábamos alejados, no éramos pueblo, no teníamos las promesas, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa era nuestra condición. Entonces, muchas veces cuando las personas me dicen, nosotros no tenemos que guardar ahora la ley, o sea, la Torah. Entonces, pero si nunca lo guardamos, en todo caso lo guardaríamos por primera vez porque éramos gentiles, nunca lo guardábamos. No es que ahora vino Yeshua y dijo, bueno, los gentiles no guarden más la Torah porque ahora ya vino Yeshua y ahora vivimos por gracia. Sí, dice que somos salvos por gracia, pero dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. Esas obras que nos permite guardar a causa de esa sangre que fue derramada y nos permitió ser injertados en el olivo verde, porque si nosotros no hubiéramos sido injertados en el olivo verde, no teníamos mandamientos, ordenanzas, preceptos, ni nada que se parezca, porque no éramos pueblo, éramos gentiles, éramos paganos, estábamos totalmente separados de la ciudadanía de Dios, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces dice algo muy interesante, porque en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Y esto ya lo hablamos un montón de veces, pero si alguien por ahí lo escucha por primera vez, lo vuelvo a repetir, que dice que él abolió los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿sí? Pero estos mandamientos expresados en ordenanza no se refiere a la Torah de Dios, no se refiere a los mandamientos del Señor. Se refiere, ordenanzas son dogma, ¿sí? Aquí en griego tenemos la palabra dogma, ¿sí? Que son aquellas añadiduras que pusieron nuestros hermanos del reino del sur, nuestros hermanos los judíos que hasta el día de hoy tienen la Torah, por un pacto divino que el Señor hizo con David, que no faltaría el rey que se siente en el trono de David. Sí, ellos hasta hoy tienen la Torah. No es que la Torah sea de ellos porque se dice los que guardan la Torah son judaizantes, son sectas. No, 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 no.
si no entendemos el contexto de la historia y el llamamiento del pueblo, la división y luego la restauración, vamos a estar blasfemando contra la verdad del Señor. Entonces podemos ver que ellos habían puesto dogma, ¿sí? Agregaron a los mandamientos cosas que el Señor nunca mandó. Por eso es que el Señor dice, ustedes les ponen cargas que ustedes no pueden empujar con un dedo, no lo pueden llevar, no pueden hacer, ¿sí? Porque era tanta la carga que les pusieron a la Torá, que ni ellos podían guardarlo como el Señor quería que lo guarden. Por eso cuando el Señor los exhorta y les dice, cuando vienen con los discípulos, le dice, ¿tus discípulos no se lavan la mano? Si ellos tenían todas estas cosas de lavarse las manos, de lavar los jarros una y otra vez, y todo esto que el Señor no mandó de esta manera. Entonces podemos ver que el Señor dice, ustedes invalidan la Torá de Dios, ¿sí?, por guardar sus mandamientos y sus tradiciones. Esto es muy interesante. Entonces, nos habla también en el versículo 19, dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora bien, si nos revelamos a ser miembro de la familia de Dios, estamos en un problema, ¿sí?, que no queremos recibir una herencia. Porque fíjese que en Gálatas 3, 22 al 29 dice así, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. La manera de acercarse a Adonai en el antiguo pacto, sí, para que me entiendas, era por medio de guardar su Torah, y el que no lo guardaba y no lo cumplía era muerto, literal. Entonces, esa condición, ¿sí?, ya no está más, porque ahora somos salvos por gracia, sí, es una realidad. Pero fuimos creados, hechura suya, fuimos creados a imagen suya, ¿sí?, para buenas obras, ¿sí? Entonces, para poder guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, pero sin maldición. Por eso es que hoy en día el que no guarda la Torá de Adonai no muere literal, ¿sí? La congregación no los mata. ¿Por qué? Que esa maldición se llevó a Yeshua en el madero. No obstante, la Torá es eterna. Pablo dijo, es santa, es buena. Gloria al Señor. Es buena, santa y perfecta. Primera de Corintios 12, del 1 al 2, dice así. Leo esto porque tenemos que entender quiénes somos, ¿sí? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua el Adonai, sino por el Espíritu Santo, ¿sí?, por el Ruach HaKodesh. Entonces es muy interesante porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos recordar que cuando nosotros éramos gentiles, se nos extraviaba llevándonos como se llevan los ídolos mudos. Antes, cuando nosotros éramos gentiles, cuando no teníamos identidad en Cristo, cuando no éramos pueblo, cuando no fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir. Entonces, entendiendo esto, podemos seguir un poquito. Dice así,
se le dio una caña, ¿sí? Y estaba, dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Muy bien, acá podemos ver que la vestidura de silicio, ¿sí?, es una vestidura de humillación, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Primera de Reyes, para poder entender. Primera de Reyes 21-27 dice así. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y, dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces, la vestimenta de silicio, tenemos que saber que se trata de eso, ¿verdad? De una persona que vive en ayuno, o sea, que se entrega al ayuno y que duerme de una manera humillante, ¿sí? Y camina de una manera humillante, que los otros lo vean, está humillado, ¿sí? En Jeremías 4:8 dice así: por esto, vestidos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Yahweh no se ha apartado de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el profeta Jeremías es llorar y gritar, ¿sí? Porque la ira de Yahweh no se ha apartado de nosotros. Entonces, justamente vestido de silicio, ¿sí? Cuando los reyes generalmente los reyes o los profetas querían llamar la atención del Señor, ¿qué hacían? Se vestían de silicio y ayunaban y lloraban y se lamentaban, ¿sí? Entonces, tipifica así la humillación y el arrepentimiento sobre todas las cosas. En Daniel 9, del 2 al 5, dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces dice que estos testigos, sí, que profetizan, van a estar vestidos de silicio, porque en el caso de Daniel, por ejemplo, bueno, también Daniel, el rey Acab, el profeta Jeremías dice: aullad, vestido de silicio, aullad, y endechad, dice, porque la ira de Yahweh no se ha apartado. Daniel dice que se vistió de silicio, ayunó, oró y clamó. Ahora en Apocalipsis nos viene a decir que estos 2 testigos que profeticen por 1270 días, 60 días vestidos de silicio. Entonces, estos también van a venir a hacer un juicio. Oiga, qué interesante, porque esto debemos comprender: los que tanto se levantan contra la Torá de Dios, los que tanto se levantan contra los mandamientos de Dios, los que tanto hablan y maldicen diciendo: eso es judaísmo, eso es secta, eso, bueno, que me digan judaizante no sería nada, pero que digan otras cosas peores, porque realmente somos judíos, porque este libro es judío, nuestro Salvador, nuestro Redentor es judío, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. O sea, ¿qué más vamos a decir? Juan 4:22, la salvación viene de los judíos, el Señor fue sepultado según la costumbre de los judíos. O sea, todo tiene que ver con nuestros hermanos los judíos, ¿sí? Esto es tremendo. Entonces, estos dos profetas, hablando de los judíos, estos dos profetas, ¿sí?, que son los 2 testigos, profetizan vestidos de silicio. Y si la palabra nos está diciendo que estos que se vestían de silicio ayunaban y oraban porque pedían perdón a Dios, porque el pueblo se rebeló contra los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos de Dios.
Entonces, desde que comenzó Apocalipsis te vengo diciendo, guardemos los mandamientos de Dios, guardemos los mandamientos de Dios, somos templo santo de Dios, ¿sí? Tabernáculo en la tierra y debemos guardar los mandamientos de Dios porque somos su templo. Y dice, este templo, este cuerpo, que es templo de Dios y es santo, es suyo, dice que ni siquiera es mío, o sea que yo no puedo decir, no, yo voy a comer cerdo porque a mí me parece que debo comer cerdo porque este cuerpo es mío, no, no, en absolutamente no, ¿sí? Porque el Señor dice que este cuerpo es santo y es de Él, que no es nuestro, que es su templo. Entonces, cuando nosotros decidimos, sí, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, ya este cuerpo pasa a ser su templo, y en su templo no entraba nada inmundo, nada impuro, nada que no estaba permitido por los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos del Señor. Entonces, estos dos testigos van a clamar, ¿sí? De una cierta forma, misericordia, pero también van a llorar, ¿sí? Y van a echar arrepentidos, ¿sí? Por todos nosotros, porque aquí, por toda la tierra de los vivientes, por supuesto, de los que están vivos en su momento, ¿verdad? Aquí podemos ver que solo Daniel lloró, ¿sí? Ayunó y se vistió de cilicio, solo Daniel por todo el pueblo. También podemos ver que solo Acab lloró y se arrepintió por el mal que hizo al reino, ¿sí? No todo el reino no lo hizo. También podemos ver en el otro caso, sí, que leíamos, Jeremías, que Jeremías como profeta estaba llorando y ayunando por su pueblo, ¿sí? Esto es muy interesante porque acá vienen dos testigos y los dos vienen a clamar misericordia por la condición, ¿sí? del mundo, aquellos que dicen ser los hijos de Adonai y no quieren guardar los preceptos y las ordenanzas de Dios, su Torá, sus mandamientos. En el versículo 1 nos dice que se debía medir el santuario, ¿sí? Medir, ¿sí? Es la palabra madad, ¿sí? Que significa también, se puede entender como retribuir castigo o extenderse, ¿sí? Entonces, medir puede ser aquí, en este caso, de medir por decirlo de alguna manera, la santidad de cada uno, ¿sí? Medir cuál es la condición de cada uno, ¿sí? Cuál es la condición delante de Dios, ¿sí? La manera de que cada uno está viviendo, ¿sí? Entonces podemos ver en Isaías 65:6. Isaías 65:6, escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades, dice Yahweh, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Aquí nos está hablando justamente el profeta Isaías de esto. En las escrituras tenemos tres profetas, ¿sí? Tres tipos de profetas. Los soñadores, en el caso de, por ejemplo, Daniel o José también era un soñador. Los Oshías, ¿sí? Los que dan ánimo, ¿sí? Esto puede ser también como el profeta Oseas, por ejemplo. O los Naví, que son los que están profetizando sobre el templo y sobre alrededor del templo, vamos a decir, o más que nada también sobre la Torah y los mandamientos, ¿sí? Entonces acá podemos ver al profeta Elías, ¿sí? Que llamaba a arrepentirse, ¿sí? de la maldad, ¿sí? Constantemente, porque se fueron de la verdad del Señor, se apartaron. Y a Moisés, porque fue un profeta así a quien se le fue entregado la Torah del Señor, y por supuesto es un profeta que vino a traer la verdad, ¿sí? Y acá esto es muy interesante. ¿Por qué conecto de cierta forma a Elías y a Moisés con los dos testigos? No digo que sean ellos, digo que conecto de cierta forma, porque el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Y podemos ver que Elías era un profeta que hablaba todo lo que iba a pasar y que la gente se arrepienta. Y Moisés es la Torá, ¿sí? La Torá que vino justamente de la mano de su mano, de la boca de Dios.
Entonces, estos dos testigos estaban vestidos de silicio. Y es muy interesante que sean dos, porque las escrituras nunca traen confusión, confusión. Deuteronomio 19:15 dice así, gloria al Señor. Deuteronomio 19:15 nos habla de esto, y no puede ser de otra manera, dice así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, es necesario que sean 2 testigos para que la palabra se cumpla, porque la Torá, así que vienen, son 2 testigos. Entonces, tenemos por un lado, el olivo, ¿sí? 2 olivos y 2 menorá. Vamos a leer eso. Dice en el versículo 3, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a leer esto de Zacarías y después vamos a una alabanza. Vamos a leer Zacarías primero porque Zacarías nos va a traer un poquito de claridad con respecto a esto. Por eso tenemos que tomar en cuenta la Torá y los profetas. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Yo he venido a darle cumplimiento, he venido a darle engorde, he venido a darle perfección en otras palabras, ¿sí? Zacarías 4 del 1 al 9 dice así. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro. Acá fue traducido candelabro, pero es menorá, ¿sí? Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima de la menorá, vamos a decir cómo es realmente la menorá, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, acá podemos ver algo muy interesante. Dice, 2 testigos y vemos que Zacarías nos habla de 2 lámparas, una lámpara, perdón, vamos a leer de vuelta ahí en el versículo 1, en el 2, dice, he aquí un candelabro, o sea, la menorá, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima, la menorá, ¿sí? De la menorá, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, junto a él 2 olivos, ¿sí? Esto es muy interesante porque dice que no es con espíritu, ¿sí? El olivo que tiene, ¿sí? La aceituna que da el aceite, ¿sí? Y el aceite que se llenaba las copitas de la menorá, ¿sí? Para que sea encendida, era aceite machacada, ¿sí? De tal manera que era pura, ¿sí? El aceite del olivo. El versículo se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh. Entonces había 2 olivos y de los 2 olivos salían unos tubos que llenaban la menorá. Entonces dice, no con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? De justamente los 2 olivos y la menorá. Los 2 olivos y la menorá.
El aceite, ¿sí? El Espíritu que viene a llenar, que es justamente el que da, que está en nosotros, porque dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? Pero esa era llenada con aceite, ¿sí? ¿Qué cosa? La menorá, la luz. ¿Y cuál es esa? La Torá. Entonces hay una conexión maravillosa, por eso es que habla de los dos olivos, habla de las dos lámparas, ¿sí? Y habla, por supuesto, de la Torá, ¿sí? Todo el tiempo lo que van a venir a hacer los dos testigos va a ser vestidos de silicio, humillados, con llanto, con endecha, ¿sí? Justamente a mostrar, ¿sí? O a pedir a Dios misericordia por el mundo que se va tras dioses ajenos. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo no quiere guardar la Torah de Dios. Imagínense, si los hijos de Dios se rebelan contra los mandamientos, ¿qué podemos esperar del mundo? Absolutamente nada, ¿verdad? Solo por misericordia de Dios que pueda producir el querer como el hacer por la buena voluntad de Él en los corazones. Qué maravilloso es Dios. Moisés era el profeta que vino durante el Éxodo, quien recibió la Torá. Entonces, estas cosas tenemos que entender. Elías es el profeta que predica, ¿sí?, al reino del norte, que terminaron esparcidos. Oiga, qué interesante. Elías es el profeta que profetiza, ¿sí?, predica al reino del norte que terminó esparcido, ¿sí?, cuando Asiria lo lleva cautivo y lo dispersa por todos los lugares de la tierra. Entonces tenemos a Moisés como la Torá y a Elías como los profetas. Y aquí nos encontramos y más adelante vamos a ver más conexiones que nos van a dejar realmente atónito todo esto. Y en Mateo 5:17 dice el Señor, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, yo no he venido a abolir a Moisés ni a Elías. Yo he venido a cumplir. Y todo lo que, y todos los días estoy diciendo esto, ¿verdad? Y aquel que lo guarda y lo enseña será llamado grande y el que no será llamado pequeño. Y ayer leíamos, en el programa anterior leíamos que Pablo dice que las obras pasarán por el fuego. Algunas se quemarán y no recibirán recompensas. Otras pasarán por el fuego y recibirán sus galardones. ¿De qué nos está hablando? Abramos el entendimiento, despertemos la conciencia y entendamos de qué nos está hablando la palabra desde Génesis y Apocalipsis. Torah, mandamiento, enseñanza, precepto. Torah, mandamiento, enseñanza, precepto. Torah, mandamiento, enseñanza, precepto. Todo el tiempo nos está hablando de lo mismo. Pero hemos querido sacar a la Torah, sacar la ley, no la ley que mata, sino la ley que da vida. La ley del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? La ley del Espíritu, ¿cuál es esa? La Torá del Señor que está escrita en nuestra mente y nuestros corazones, Jeremías 31 al 34. Esto es tremendo. Entonces, Moisés enseñó la Torá, enseñó la verdad, ¿sí? Que es la Torá. Elías enseña acerca del Espíritu de la ley del Señor. Moisés es del reino del sur, ¿sí? Porque recordemos que el reino, cuando se dividió, las 12 tribus, quedó el reino del norte con 10 tribus. ¿Por qué se dividió? Porque el rey Salomón pecó y el Señor dice que luego de su muerte iba a dividir el reino en manos de su hijo. Entonces, toma 10 tribus, Jeroboam, y 2 tribus, Roboam. Pero resulta que con Roboam se fueron Judá y Benjamín, pero también se fueron los levitas. ¿Y Moisés de qué tribu es? Moisés es un levita. Entonces podemos ver que Moisés es del reino del sur, porque él quedó con el reino del sur, porque los levitas que se fueron, porque los dos reinos tenían que tener levita para servir en el sacerdocio. Solo que cuando se divide el reino, Jeroboam se rebela contra el Señor y no quiere que suban más a adorar las 3 veces al año que había que subir a Jerusalén, y le hace dioses desde Betel a Dan, dice la palabra, ¿sí? Y no pone los sacerdotes levitas, por supuesto, porque estos se iban a rebelar. Los levitas siempre se rebelaron de hacer mal o servir de una manera terrible a Adonai, porque así se rebelaron también los levitas a los pies del monte. Por eso es que ellos recibieron el sacerdocio, porque ellos se rebelaron a adorar a Baal, al becerro en el desierto. Entonces podemos ver que Moisés es
de la tribu del reino del sur, ¿sí? Entonces, solo los judíos, porque estos después terminaron llamándose judíos, ¿sí? Solo los judíos, que eran Benjamín, Judá y los levitas, ¿sí? Preservaron la ley hasta el día de hoy, o sea, la Torá, los mandamientos, ¿sí? No obstante, muchos no aceptan al Señor aún, pero ese es el fin, que ellos acepten, porque el Señor dijo, de las dos varas haré un solo palo en mi mano. ¿Cuáles son las dos varas? Judá y el reino del norte y el reino del sur, esas son las dos varas, ¿sí? Hará una sola vara. ¿Cuál es la vara? ¿Sí? Hará una sola vara. ¿Cuál es la vara? La única vara, el olivo verde, que es Israel. Entonces, Elías en el reino del norte tipifica a Efraín como representante, ¿sí? Que viene a representar, vamos a decirlo, también a los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los que perdieron su identidad, ¿sí? Porque se gentilizaron en los reinos, ¿sí? Paganos, se gentilizaron, ¿sí? Fueron divididos de todas formas y le dieron otra enseñanza, tuvieron otras costumbres y se gentilizaron y perdieron sus costumbres. Estas son las ovejas perdidas que habla el Señor Yeshua en los evangelios. Muy bien, en Apocalipsis dice, del 5:6 dice así, volvemos un poquito para arriba, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo esto? Moisés. ¿Quién cerró con permiso de Yahweh? Elías. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Yahweh Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por eso es que estamos haciendo justamente estas conexiones. ¿Quién cerró el cielo con permiso del Padre? Elías. Éxodo 7:17 al 18 dice así. Así ha dicho Yahweh, en estos conocerás que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Quién convirtió en sangre las aguas? Moisés. Lucas 4:25. ¿Sí? Necesitamos 2 o 3 testigos. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sereta de Sidón. En Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 6 meses. Haciendo mención que justamente nos habla de los 2 testigos, nos habla de los 2 olivos, nos habla de las 2 menorá, nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis. Malaquías es el último libro de los profetas menores. Malaquías 4, del 1 al 6 dice así. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis nombre nacerá el sol de justicia. El sol de justicia. Y ya hemos visto, ¿sí?, que el Señor crea el sol, ¿sí?, al cuarto día. Al cuarto día crea el sol. Y nuestro Señor, Yeshua, que es el sol de justicia, viene en el cuarto milenio. Oiga, las conexiones y la perfección del Padre
para la redención divina que viene a ser sobre el mundo. Dice, y en sus alas traerá salvación. ¿Cuáles son sus alas? ¿A qué se refiere cuando dice, el sol de justicia, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación? Esto ya estuvimos viendo también en programas anteriores, que las alas tipifica justamente al manto, ¿sí? Al manto profético, ¿sí? Que tiene los sisit, que tiene los mandamientos del Señor, ¿sí? Los mandamientos de Dios, que fue justamente lo que tocó la mujer del flujo de sangre y fue sanada. ¿Por qué? Porque tocó los mandamientos, ¿sí? Y todos aquellos que toquemos, que vivamos, que cumplamos, que guardemos, que enseñemos, vamos a recibir salvación, ¿sí? Pero no estoy hablando de una salvación venidera, ¿sí? De una salvación de después de la muerte, no, estoy hablando de la salvación de la vida ahora, de vivir esta vida, de ser multiplicado, de ser fructificado, de eso estoy hablando, de ahora, ¿sí? Dice, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces está diciendo, saltarán como becerro de la manada. Está diciendo, hollaréis a los malos y los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que actúe Yahweh. Y está diciendo todo esto, ¿sí? Y luego nos dice, acuérdense de la ley de Moisés. O sea, entendamos, ¿sí? Como te digo, despertemos la conciencia y entendamos de una vez por todas que los mandamientos son para nosotros, lo que fuimos injertados, también para nosotros, no solamente para aquellos que todo el tiempo guardaron la Torah del Señor, son para nosotros las fiestas, el Shabbat, las comidas, el Rosh Kodesh, todo esto es para nosotros, ¿sí? Porque somos pueblo suyo, ¿sí? Ahora tenemos herencia con el Padre por medio de Yeshua. Y aquí dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Aquí nos está aclarando una vez más. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué tremendo lo que viene diciendo el profeta Malaquías. Jeremías, vamos a ver, porque ya vimos también esto, pero es importante recalcar, en Jeremías 11:16 dice así, olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó Yahweh su nombre. ¿A quién? A Israel. Dice, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Oiga, eso dice Jeremías 11:16. Ahora Romanos 11:11 al 18 dice así. Vamos a leer Romanos. En Jeremías 11, Romanos 11, Isaías 11, Zacarías 4:11, esto es una diosidencia, ¿verdad? Romanos 11:11 dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque tendrán plena restauración. Esto es lo que debemos entender, porque la teología de reemplazo del sistema religioso del cristianismo nos dijo que Israel fue desechado. Y esto no es cierto, esto no es bíblico y esto no es cierto. Israel no fue desechado. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Oiga, ¿entiende lo que Pablo está diciendo? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es la primicia? Yeshua. ¿Cuál es la raíz? Yeshua. ¿Cuáles son las ramas? Israel.
Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, dice entre ellas, porque acá dice en lugar de ellas, la Reina Valera, pero el original dice entre ellas, ¿sí? No en lugar de ellas, entre ellas fueron desgajadas, fuimos injertados, ¿sí? Para hacer un injerto no es necesario arrancar todas las ramas de un árbol, ¿sí? Se hace el injerto entre las ramas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cómo nos vamos a jactar nosotros? Y querer, oiga, es tremendo, ¿verdad? Esto, quiero hacer un paréntesis aquí y quiero hablar esto, porque Israel salió de Egipto, ¿sí? Con mano poderosa, dice, y el padre les entregó la Torá, la Ketubá, el pacto matrimonial, y ellos invalidaron su Torá, ¿sí? Y el padre dijo, aquí escribir días que haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, sino que haré un nuevo pacto, escribiré mi Torá en sus mentes y sus corazones, ya no le daré piedra, le daré un nuevo pacto, mi hijo derramará su sangre y esa sangre preciosa despertará el espíritu que envío sobre ellos y la Torá se les revelará en la mente y los corazones, ¿sí? Entonces, ¿por qué invalidaron el pacto? Oiga, entienda lo que estoy hablando. ¿Por qué invalidaron el pacto? Porque quebraron los mandamientos, adoraron a otros dioses. Ahora nosotros nos vamos a jactar, nosotros que éramos gentiles, que ni pueblo suyo éramos, nosotros nos vamos a jactar contra la raíz de verdad, nos vamos a jactar contra la raíz y vamos a decir que los mandamientos no son para nosotros, que las ordenanzas y los preceptos no son para nosotros, de verdad que nos vamos a jactar, siendo que ellos fueron desgajados porque invalidaron los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos que nosotros decimos que no debemos guardar. O sea, con qué arrogancia nos ponemos en este nivel, ¿sí?, de soberbia contra el pueblo de Dios y contra su mandamiento y contra el espíritu mismo del Señor, ¿verdad? No te jactes contra las ramas, dice. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no sustentamos a Yeshua. Él nos sustenta a nosotros por su gracia y su misericordia. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. O sea, esto está en Romanos 11:20. Esto está en su Biblia. Si usted abre su Biblia, Romanos 11:20 está ahí. Dice, porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales del olivo natural, ¿tú crees que te va a perdonar a ti? ¿Sí? Que te ensoberbezca contra su Torá y que blasfeme contra su Torá. ¿De verdad que crees eso? Dice, en Romanos dice Pablo, y a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es tremendo y es maravilloso realmente. Y en Isaías nos viene hablando, ¿sí? Isaías 11 dice así, dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces. Entonces, ¿sí?, el ángel va a medir, resulta con una vara. ¿Y quién es la vara? Yeshua. ¿Sí? ¿Y quién es Yeshua? La Torá. ¿Quién es la Torá? La menorá, la que alumbra, la que da la luz al mundo. Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de Yahweh. Y para terminar vamos a leer Zacarías 4, porque del 11 al 14 dice así. Dice así, hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son
los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos testigos, los dos que vendrán, ¿sí? Y que ciertamente van a atormentar, ¿sí? A los seres humanos por un tiempo. Pero eso vamos a continuar en el próximo programa, porque hasta aquí hemos llegado hoy, realmente, y vamos a darle la conclusión final a este capítulo que hoy no lo pudimos dar. Sí, vamos a seguir con este tema y vamos a poder entender un poquito más todo lo que, lo que viene luego. Así que hasta aquí hemos estudiado hoy. Que el Padre Eterno te bendiga. Shabbat Shalom.